Bueno, aquí estamos otra vez en Unidad Hispanista. Este programa, como saben ustedes, también lo editamos en Decisión Radio y lo difundimos los domingos a las 6:30 en el programa Reflexiones, que es el mío. Y ya saben ustedes que entrevistamos a personas muy relacionadas con la defensa de la hispanidad y defensa de los aspectos históricos de la hispanidad. Hoy tenemos a una persona, él es diputado en Cortes de Vox y vicesecretario de Relaciones Internacionales. Perdón, institucionales. Institucionales, gracias por la corrección, de Vox en Barcelona, abogado y doctor en Derecho. He indagado y parece que eres también oficial en la reserva, ¿no? de las Fuerzas Armadas. Sí, reservista, sí. Y por eso entiendo yo que tienes tantos libros, bueno, tantos los que he visto, relacionados en cierta forma también con aspectos militares, ¿no? Aunque sean en relación a la historia de la hispanidad. Sí. Y es comentarista político de la COPE, ha sido o es de la COPE, Intereconomía Radio, Canal Català TV, columnista en diferentes diarios, en fin. Y los libros que me gustaría que comentaras, pues son, los voy a pasar a imagen. Soldados de cuatro patas, que se refiere al protagonismo de los perros, de los caninos, en las guerras, ¿no? En las batallas, y su aspecto militar o su uso militar. Si quieres, vamos intercalando unos comentarios tuyos de este primer libro, por ejemplo. ¿De qué se trata, por favor? Este libro, vamos a ver, el título es Soldados de cuatro patas, historias de los perros de guerra de España, pero en realidad es una historia universal de los perros de combate desde el principio, desde que se domesticaron los primeros lobos por los Homo sapiens hasta los tiempos actuales. España, como nación y como reino, ha tenido la genialidad histórica de ser el país que mejor ha sabido utilizar como arma de combate los perros de guerra, tanto en la Reconquista como luego en la conquista de Baleares, de Granada, la conquista de las Islas Canarias y luego sobre todo el salto a la conquista del Nuevo Mundo en América. Los perros de guerra compensaron el bajo número de los conquistadores españoles. Los conquistadores eran unidades pequeñas, a veces de 50, de 100 o de 150, que tenían que enfrentarse a tribus de indios que habían miles y miles. Y esta falta numérica la compensaban con los perros de guerra, que eran utilísimos en el combate porque aterrorizaban a los indios. Los indios no conocían los perros en América, no existían, salvo en la parte de azteca. Hoy en día en México había una raza, se llama precisamente el perro de los aztecas, que es un perro que existe hoy en día, vamos, que se puede adquirir, bastante caro, por cierto. Es un perro que no tiene pelo, perro pequeño, que lo utilizaban para comérselo. Y entonces, cuando vieron que los españoles venían con perros de combate, no olvidemos que el dios del inframundo, que llevaba las almas al infierno o a su especie de paraíso azteca, era un perro. Era parecido al Anubis egipcio, que es un chacal. Entonces, ellos, cuando vieron los españoles que cargaban conjuntamente con perros, entendieron que el dios del inframundo, el dios perro, se había puesto del lado de los españoles para acabar con ellos. O sea, tuvo un efecto más importante el perro a nivel psicológico que los mismos caballos. Interesante. Esto es un tema inédito, ¿verdad? No parece que haya más libros relacionados con esta cuestión tan curiosa, ¿no? Es un tema totalmente inédito. No hay ningún libro publicado sobre el asunto. Hay algunos artículos en Internet, ni siquiera en papel, sobre Becerrillo, sobre el Hocico, que eran pues el perro de Vasco Núñez de Balboa, por ejemplo. Pero que ahora hay muchos más perros. Había, pues, uno se llamaba Amigo, el otro se llamaba Amadís. En fin, había una serie de perros legendarios que
que su actividad en combate fue tan importante que muchos de ellos percibían la paga de un ballestero que era el doble que la paga de un piquero, de un infante, y lógicamente esa paga la percibía el amo, el guía del perro, no la percibía el perro. Pero quiere decir que como eran capaces de aniquilar al enemigo y de salvarte la vida, el perro está considerado un hermano, un camarada de combate. Por eso percibían sueldos y se les cuidaba, a diferencia de los caballos. El caballo transporta al guerrero, pero el caballo no mata al enemigo, solamente transporta. Quien mata al enemigo es el jinete. Nunca en la historia ningún caballo ha percibido una paga, y los perros, tanto en la época española como luego en épocas posteriores, incluso más modernas, pues han percibido pagas. Incluso los norteamericanos, la costumbre del siglo XX era ascenderlos, podían ascender hasta sargento primero. Nunca un caballo ha sido sargento primero, ¿no? Pero bueno, esto es el uso de los perros de guerra. Básicamente aquí en España hay confusión, y en el libro te establece, porque se piensa mucha gente que si eran mastines, que si eran lebreles. La verdad es que eran dogos españoles y alanos españoles. El alano español es el perro que trajeron los alanos, y que cuando los visigodos expulsan a los alanos de España, se quedan sus perros, que los utilizan para la guerra y para la caza, para caza mayor, que a los visigodos esto les gustaba mucho, la caza mayor. Y los alanos, perdón, y los dogos españoles son la mezcla de los alanos con el Canis pugnax, que era el perro de combate de las legiones romanas, que cuando hubo la caída del Imperio Romano, los pueblos, por decirlo así, bárbaros, entre ellos los alanos, los visigodos, los suevos, etcétera, entran en la península, pues las legiones romanas, claro, los perros de combate, que es un tema también que no está estudiado, y yo he podido investigar el asunto y he visto que cada legión romana tenía un número concreto de perros. Lo que pasa es que no he podido establecer el número, pero bueno, los romanos eran personas perfectamente ordenadas a nivel táctico y numérico, y si había tantos caballos por cada legión y había tantas cortes y tantos manípulos y tantas centurias, pues tenía que haber tantos perros. Y pues el Canis pugnax, que es hoy en día en Italia hay un perro que se llama el Cane Corso, que es el descendiente directo de Canis pugnax, pero los Canis pugnax se mezclaron con los alanos y dieron origen a la raza del dogo español. Y ya volviendo al tema de América, por ejemplo, Cristóbal Colón dejó escrito que prefería, él les llamaba Cane Corso, porque él como genovés se acordaba de los perros, de los Cane Corsos que había en Italia, y cuando veía a los alanos españoles y a los dogos españoles, como morfológicamente son prácticamente idénticos, los llamaba Cane Corso. Y él dejó escrito que él prefería un Cane Corso que 10 soldados. Y hay una anécdota que pude descubrir en mi libro, de hecho está en una crónica, pero es un tema bastante olvidado, que un Cane Corso salvó, Canis pugnax, mejor dicho, perdón, un alano español salvó la vida de Cristóbal Colón en Jamaica. Creo que me parece que fue en el tercer viaje que descubrió, no me acuerdo bien, el segundo o el tercero, descubrió Jamaica, y le estaban esperando un contingente de indios en la playa. Los indios en aquella época, los españoles, ya tenían experiencia, que eran tremendamente traicioneros, esperaban en la playa con las armas en la mano, en actitud pacífica, y claro, aquellos barcos españoles, aquellos galeones, tenían una o dos falúas, pues desembarcaba, que esto tendréis todos la imagen, pues Cristóbal Colón con el fraile y con 2 o 3 arcabuceros, y siempre a bordo llevaba 1 o 2 perros de combate de este tipo. Y al llegar a la playa, pues Cristóbal Colón se puso a negociar con los jamaicanos, que no eran negros, eran indios en aquella época, creo que eran taínos, me parece, o caribes, no me acuerdo muy bien, y negoció con ellos, y como era costumbre en ellos, de repente uno de ellos hace un gesto, disparó una flecha y se organiza el combate. Y esto es lo que pasó en Jamaica, y un perro de combate, un alano español, salvó la vida del almirante Cristóbal Colón. Curioso. Es muy, muy interesante. El siguiente libro... Hispanos y españoles. Hispanos y españoles. En la Guerra de Secesión Americana. Es que me tapa aquí un letrero que me ha salido. Sí, lo veo. ¿De qué va? Esto es la Guerra de Independencia. La guerra, para que las personas me entiendan, es la guerra del norte contra el sur en Estados Unidos, por el tema de la emancipación de los negros.
El Sí, presidente del norte era Abraham Lincoln y en el sur era Jefferson Davis. Entonces, otro tema inédito que, bueno, yo he investigado mucho sobre este asunto y básicamente de una forma resumida se podría decir que en los ejércitos del norte, en la Federación, en la Unión, vamos a ver, en el puerto de Nueva York llegaban constantemente inmigrantes. Llegaban suecos, alemanes, italianos, pero también llegaban españoles. La migración española fue un goteo. Por ejemplo, para situarnos, lo que hoy en día en Nueva York es Little Italy, que es el barrio que hemos visto en las películas, de la mafia y tal y cual, en esa época se llamaba Little Spain, era el barrio español. Lo que pasa es que con los años los italianos llegaron más y al final se casaron con bueno, porque en aquella época el tema religioso era muy importante, todos los italianos se casaban con españoles, españolas y con irlandeses, por el tema de la religión. Por ejemplo, Edmund de Varela, el primer presidente de Irlanda, de la República de Irlanda, pues bueno, como su nombre indica, era de padre, creo que era gallego, y la madre irlandesa. Entonces, ¿qué pasaba? Que los que llegaban gallegos, asturianos, castellanos, leoneses y otros pueblos de España, canarios, llegaban a trabajar a Nueva York en plena guerra, pues cuando bajaban del barco, pues allá había una oficina al pie de escalería del barco, bueno, una mesa de reclutamiento con un sargento y con un capitán, y si se alistaban, tenían la opción de conseguir la nacionalidad española y luego, pues claro, una paga que no estaba nada mal para la época, comida por parte del Estado y un techo para dormir. Y esto, claro, en aquella época, para un inmigrante que llegaba de España, que no tenía absolutamente nada, pues fue muy tentador y chicos jóvenes españoles se alistaron. Yo he calculado que hubieron sobre unos 800, que no es un número baladí. Como no hablaban inglés, los norteamericanos los consideraban personas exóticas porque no dominaban el inglés y los encuadraron en unidades de zuavos. Los zuavos son unas tropas de origen africano que los generaron, por así decirlo, los ejércitos franceses, unos uniformes muy espectaculares, con unos bombachos rojos, con una chaquetita corta con arabescos, con un tarbuz o un fez en la cabeza, y mandaron estas unidades al frente. Esto por lo que respecta al norte. Y por lo que respecta al sur, vamos a ver, el sur hacía 80 años que era Nueva España. Hablo del sur desde Canadá hasta México. Era el tratado de Guadalupe Hidalgo, si lo recuerdo mal, sí. Entonces, claro, hacía 80 años que eso era España. ¿Y qué ocurre? Que los que se alistaron en la Confederación, los estados del sur, que he calculado que eran unos 10.000 hombres, pues ¿qué ocurre? Que su abuelo era español. Su abuelo era español. Y su padre era nacido ya en México, no en Estados Unidos, nacido en México, pero de familia española. Y bueno, aparte de esto, habían dos comunidades importantes, que eran los menorquines, que estaban establecidos en Florida, y luego los isleños, que eran canarios, que tenían dos focos fundamentales. En la zona de Baton Rouge, Nueva Orleans, en Luisiana, y luego en la otra zona de Texas, en San Juan, en San Antonio de Béjar, que es donde estaba el Álamo, y de hecho todos recordaréis la resistencia del Álamo. Pues bueno, lo que no te dicen las películas americanas es que en el Álamo, capitaneados por Juan Seguí, que era un isleño, un canario, pues había unos 28, 29, quiero recordar, canarios en el Álamo, que murieron todos, menos precisamente Juan Seguí, que Travis lo envió fuera porque era el único que tenía capacidad de reclutar tropas, porque en esa zona eran todos canarios o mexicanos. Y claro, si hubiera enviado a David Crockett, David Crockett creo que venía de Kentucky, no habría conseguido ninguna filia, no había, que se me ha caído el móvil, no habría conseguido ningún apoyo. Entonces envió a Juan Seguín, y Juan Seguín, cuando llega a auxiliar el Álamo, se encuentra que el Álamo ya había caído y todos sus compañeros habían muerto. Pues bueno, básicamente es esto. También el sur, y acabo ya, pasó una cosa parecida, como eran tropas exóticas,
porque hablaban español, o el isleño, que era un dialecto mezclado de el francés criollo con el español. Los encuadraban también en zuavos, y en el sur los zuavos eran los famosos tigres de Luisiana, que en vez de un pantalón rojo llevaban un pantalón de rayadillo, con rayas azules, blanco, y estos estaban también con los irlandeses, y bueno, pues dieron mucha guerra en la guerra de secesión americana. Sí, sí. El tercer libro es este, Libro Negro de la Independencia. Evidentemente será, ya se sabe que hay, cuando se usa este sintagma, libro negro, pues se refiere a aspectos negativos, claro, lógicamente, de algo, ¿no? Libro negro del comunismo, libro negro de... En fin, hay muchos libros negros, y en este caso de independencia. ¿Qué aspectos negativos señalas en este? Evidentemente es de suponer, pero vamos, en este libro sobre la independencia. Bueno, este no fue mi tercer libro, este fue el primero. Y no es un libro de historia, aunque cuidado, sí que es en parte de historia, porque hay algunos capítulos históricos. Es un libro, como tú has dicho, es la respuesta al libro blanco de la independencia, que fue un libro escrito por la Generalitat de Cataluña en pleno procés, pagado con dinero público, o sea que nos tocó pagarlo a todos los catalanes, que explicaba las excelencias de una Cataluña independiente. Entonces yo en el libro negro, que fue un libro, lo tuve que financiar con una serie, una editorial que hicimos pequeña, una serie de socios y yo, sacamos este libro que explicaba lo negativo de lo que hubiera sido una república catalana. Con una diferencia muy importante, que ha habido muchos libros. Bueno, este libro se publicó ya hace unos 5 años, y entonces había muy pocos libros del tema de la independencia. Ahora han salido muchos. Pero en aquella época, los libros que había hasta ahora, hasta ese momento, y los que ha habido hasta la actualidad, hablaban del pasado, de la historia del nacionalismo catalán, del presente, de los hechos políticos del momento en que se publica el libro, pero ningún libro se refiere al futuro de cómo sería una hipotética república catalana. Y yo en este libro lo reflejo. O sea, yo procuro, además, yo tengo una ideología política, evidentemente, yo soy diputado de Vox en el Congreso, pues ya nos situamos más o menos como pienso. Y además soy catalán y español, por supuesto, una cosa va con la otra, y para mí son indisociables. Pero bueno, procuro ser neutral, y he visto, pues claro, que el tema de la independencia de Cataluña será cuestión totalmente negativa para los catalanes desde todos los puntos de vista, más que nada porque si le quieren dar el aspecto de una república, que hubiera sido la famosa República Catalana, la república tiene un concepto fundamental, que es la liberté, égalité, fraternité. Libertad, igualdad, fraternidad. Libertad habría habido para los nacionalistas, pero las personas que pensamos como yo, que en Cataluña podemos ser 4 o 5 millones, no nos tienen ninguna de las libertades que una república te da. Y luego, por ejemplo, es un tema que no ha sido estudiado nunca en profundidad. Estarían prohibidos por ley partidos políticos como el PSC, Partido de los Socialistas de Cataluña, estaría prohibido el Partido Popular en Cataluña, estaría prohibido Ciudadanos y estaría prohibido Vox. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque estos partidos mantendrían en principio, vamos, seguro Ciudadanos, PP y Vox, segurísimo, mantendrían sus estatutos como partidos españoles, y entiendo que el PSC también, porque el PSC depende del PSOE. Entonces, claro, imagínese unas elecciones generales, porque en la Cataluña independiente no habría elecciones autonómicas, serían generales, unas elecciones generales que, bueno, pues estos partidos unidos pueden gobernar. Pues imagina usted un presidente de la República como el señor Ignacio Garriga, o el señor Alejandro Fernández, o el señor Carrizosa, o el señor Salvador Illa, un presidente de la República antirrepublicano y antiindependentista catalán. O sea que el sistema esto no lo podría permitir. Entonces, bueno, pues si no lo podría permitir, ¿qué haría? Directamente prohibir estos partidos políticos, como en la República Española salió una ley que era la Ley de la Defensa de la República, creo que fue en el año 32, que prohibía
no los partidos españolistas, porque era República Española, pero prohibía los partidos políticos monárquicos. Y aquí hubiera pasado lo mismo en Cataluña. Vox, Ciudadanos, PSC, PP se habían relacionado con la monarquía española y estarían prohibidos por ley. Entonces yo, por ejemplo, que ahora soy diputado en las Cortes Generales, pues yo no podría ser diputado en el Parlamento de Cataluña porque no me podría presentar a las elecciones. No tendría derecho de sufragio pasivo. Tampoco lo tendría activo porque yo renunciaría a la nacionalidad catalana y como nacional español no podría votar en unas elecciones. O sea, esta sería la democracia que nos tendrían reservados a 5 millones de catalanes en el caso que esta gente hubiera impuesto sus tesis y hubieran proclamado la independencia de Cataluña. Y en mi tierra, que es las Vascongadas, pues exactamente lo mismo. Preguntémosle a Bildu y su antepasado etarra cómo nos tratarían aquí a los ciudadanos españoles, porque somos españoles. Sí, sí. Porque el término españolista es un absurdo. O sea, uno es de donde es. Sí. Yo soy español y no puedo ser gato, soy hombre. O sea, aquí... Bueno, además yo tengo una idea muy personal mía, que españoles en mayúsculas somos los catalanes, los vascos y según cómo hasta los asturianos también. O sea que, vamos, porque cuando nosotros llamamos españoles, en el sur todavía están dominados por el Islam. O sea, a mí, no sé, me acuerdo una vez un andaluz me quiso dar lecciones de españolismo y dije, hombre, yo mis antepasados iban con armadura, los tíos iban con chilaba, o sea que yo me considero, somos españoles todos igual, eso es evidente, pero que claro, que no me vacilen, Aparte que Sánchez Albornoz, recuerdo que decía que, en mi caso, que Vasconia era la abuela de Castilla, es decir, de alguna forma, de ahí nace Castilla, en el occidente de mi territorio, que es Álava, soy alavés de pura cepa y desde aquí nació el condado de Fernán González y luego Castilla, ¿no? O sea, que somos la abuela de Castilla. O sea, si hay alguien que es castellano, somos nosotros. Sí. Que no me vengan con bueno, el principio del nacionalismo vasco era vizcaitarra, era de Vizcaya. Consideraban a los guipuzcoanos, bueno, ya los alaveses erais de la ribera ya era como de Logroño, ¿no? De La Rioja. Pero los guipuzcoanos no consideraban que eran vascos, los consideraban castellanos. Nos llamaban babazorros y patateros, o sea, porque aquí se cultivaba mucha patata, pero en plan despectivo. Pero bueno, en fin, es que donde no hay razón ni reina la estupidez, es así. ¿Qué le vamos a hacer? Y el libro que hoy vamos a comentar, aparte de los que hemos comentado ya, es el último, los últimos de América, ¿no? Esto se refiere a la resistencia realista contra los procesos de secesión guiados por Inglaterra y la masonería, ¿verdad? Sí, digo que evidentemente esto se refiere, el libro, a la resistencia realista ante los procesos de independencia de las partes extendidas de los virreinatos y dirigidas por criollos de naturaleza, de naturaleza interesada porque querían emanciparse por razones económicas de la metrópoli y al mismo tiempo la guía masónica que había detrás y liberal traída desde Francia con la Ilustración, más las maniobras de los ingleses ahí manejando los hilos de las secesiones americanas, ¿no? ¿Es así mi interpretación o va por otro línea? Sí, más o menos sí. Vamos a ver, el libro tiene 4 partes. La primera parte es la resistencia de la fortaleza de San Juan de Ulúa en el puerto de Veracruz, en México, Nueva España. San Juan de Ulúa es una isla que está tocando tierra, está a unos 10 metros de tierra, pero es una isla fortaleza. La fortaleza más importante de España en toda la costa del Atlántico, que supera incluso en tamaño a la fortaleza de Cartagena de Indias. La segunda parte es la resistencia a la fortaleza del Real Felipe en el puerto del Callao, en Lima, Virreinato del Perú, que es la fortaleza a su vez más importante
incluso esta es mucho más grande que la de San Juan de Ulúa, es una fortaleza gigantesca, es la fortaleza española más importante de toda la costa del Pacífico, desde Alaska hasta Tierra de Fuego. Incluso supera ampliamente a la fortaleza de Acapulco. Luego la tercera parte es la resistencia, que esto es un tema ya mucho más conocido, del gobernador Antonio de Quintanilla en la isla de Chiloé. Y luego la última es lo que comentabas tú, después de las guerras de emancipación, después de la derrota de Ayacucho, ahí se acaban prácticamente casi todos los libros de la historia de la emancipación de América, pero después de Ayacucho la resistencia siguió durante 20 o 30 años más. No fueron acciones de guerrilla, que también eran auténticos ejércitos, ya no tenían la patina de ejércitos oficiales realistas de la corona española, pero bueno, que eran realistas, sobre todo mayoritariamente eran indios, porque ¿qué ocurrió? Que las tierras comunales de los indios, cuando se produjo la independencia, los, entre comillas, libertadores, que como has dicho tú, eran republicanos, masones, ateos, pues claro, lo que hicieron fue robarle todas las tierras a los indios que las tenían en la época española como tierras comunales que explotaban comunalmente, se las robaron para hacer latifundios a nombre del señor Bolívar, a nombre del señor San Martín, a nombre del señor Sucre, etcétera, etcétera. Un expolio de tierras. Y esto hizo que se sublevasen. Vamos a ver, el tema de San Juan de Ulúa es un tema que, a ver, yo no lo he descubierto, está en la historia de España, lo que pasa es que estaba oculto en la historia de España y yo simplemente me he limitado a volverlo a sacar a la luz y a aflorarlo. Es un tema fundamental porque si España es una nación que tiene fama por las resistencias épicas, Sagunto, Numancia, el Alcázar de Toledo, Nuestra Señora de la Cabeza en Jaén, los sitios de Zaragoza, los sitios de Gerona, San Juan de Ulúa estuvieron 4 años y medio resistiendo, que supera con creces a cualquiera de los sitios que te he mencionado anteriormente. Por ejemplo, te hagas una idea, Numancia fueron 15 meses, el sitio de Gerona 7 meses, el Alcázar de Toledo 2 meses, para hacernos una idea. San Juan de Ulúa fueron 4 años y medio. El sitio del Valer, en Filipinas, no llegó a 1 año. Insisto, San Juan de Ulúa, 4 años y medio. Pero si nos vamos a Real Felipe estuvieron casi 2 años. Yo en el libro hago una relación comparativa con lo de los últimos de Filipinas. A ver, evidentemente, lo de los últimos de Filipinas fue una hazaña épica, sin parangón en la historia universal. Y todos lo sabemos. Pero si establecemos una relación comparativa, podemos decir que los últimos de Filipinas no pasaron hambre porque un fraile franciscano, como sabía que les iban a rodear los tagalos, hizo acopio de trigo, carne seca y, de hecho, en el escaso año que no llegó, que estuvieron sitiados, hambre no pasaron. Tampoco es que se pegasen festines, pero hambre no pasaron. Y la prueba de ello es que cuando se rinden y salen de la iglesia del Valer en formación de A3, su aspecto físico era de personas que habían estado encerrados casi 1 año, pero eran personas que no estaban demacradas. Pues no sé si habéis visto una película que se llama Los Walking Dead, de zombies, que cuando se rinde el Real Felipe y cuando se rinde San Juan de Ulúa, salen auténticos cadáveres andando. Unos se arrastraban por el suelo, otros se apoyaban unos a otros, otros salieron en camilla, porque de hecho las 2 fortalezas se rindieron porque tenían todo el personal militar en el hospital, se habían muerto todos los médicos y los enfermos no había nadie que los cuidase. Y tanto el José Coppinger, que fue el último gobernador, brigadier de San Juan de Ulúa, como José Rodil en el Real Felipe, que con el tiempo fue el fundador del Cuerpo de Carabineros y ministro de España, ministro de Guerra, etcétera, dijeron que no tenían personal sano para hacer las guardias en los muros del castillo, con lo cual no les quedó más remedio que capitular. Por ejemplo, en el Real Felipe habían civiles, se dieron casos de canibalismo y de cadáveres humanos, y Rodil ordenaba ejecutar en el acto a toda persona sorprendida en actos de canibalismo. Y en San Juan de Ulúa, como he manifestado anteriormente, se habían muerto todos los médicos,
los sanos se negaban a cuidar a los enfermos porque aparte del escorbuto había fiebre amarilla, que es muy contagiosa. Entonces optaron por hacer agujeros en los catres para que los enfermos pudiesen orinar y defecar directamente en el suelo porque no podían levantarlos de la cama. Esta es la situación en la que se encontró San Juan de Ulúa y el Real Felipe, que yo me atrevería a decir sin ningún género de dudas que han sido los dos sitios, resistencias más heroicos de la historia de la humanidad. Y es, no diré una vergüenza, pero es una pena que la historia de España tuviese estos hechos olvidados. Mi teoría es que estos hechos del siglo, durante el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, a principios del siglo XIX, fueron olvidados durante el siglo XIX porque cuando vino lo de los últimos de Filipinas, eso borró lo anterior. Y lo que pasó en San Juan de Ulúa, como lo que pasó en el Real Felipe, la opinión pública española del siglo XIX consideraba que como el ejército español tenía tantas gestas heroicas, tampoco no es como hoy en día que se hacían programas como este, se hacían películas, la prensa se editaba constantemente, era un tema que había pasado en América y no se le dio más importancia. Cuando vino lo de los últimos de Filipinas, eso sí que tuvo mucho renombre porque salió en la prensa, etcétera, etcétera, y eso hizo olvidar lo de San Juan de Ulúa y el Real Felipe. Y yo con este libro espero que unos hechos que pasaron en el siglo XIX, que han sido olvidados en el siglo XX, pues que en el siglo XXI se le reconozca su justa medida y que se pongan en las páginas de oro de la historia de España. Yo he de reconocer humildemente que hasta ahora, hasta esta intervención tuya en mi programa, no sabía yo estos hechos. No, perdona, yo he hablado con catedráticos de historia y no tienen ni idea. Y es un tema que, a ver, en San Juan de Ulúa había 600 soldados, batallón de Cataluña, batallón de Tarragona y batallón de Málaga, y algunas tropas de regimientos de La Habana y tal, pero básicamente son tres. Y en el libro he visto que si los andaluces y extremeños, Hernando de Soto, Hernán Cortés, Francisco Pizarro, fueron los que conquistaron América, términos generales, los que defendieron América en términos generales, pero con más intensidad, los catalanes, mis paisanos, tanto en San Juan de Ulúa como luego los voluntarios catalanes en la isla de Cuba. Y luego, claro, en el Real Felipe había unos 2.700 soldados, más unos 4.000 civiles. Cuando la rendición habían vivos unos 500. O sea, la mortandad fue brutal, tanto en San Juan de Ulúa como en el Real Felipe. Y, por ejemplo, a ver, es un hecho que la historiografía peruana y la historiografía mexicana han tenido culto, porque si ellos, claro, tienen su Día de la Independencia, tanto en Perú como en México, y lo celebran como el Día de la Independencia, claro, que el Día de la Independencia tuvieran durante 4 años más o durante 2 años y pico a unos españoles resistiendo en unas fortalezas tan importantes, empaña su independencia. De hecho, tú hoy día visitas San Juan de Ulúa o visitas el Real Felipe y el guía turístico no te hace mención de que allá hubieron españoles resistiendo hasta el final. Es realmente lamentable que nosotros mismos no seamos capaces de revivir y rescatar para la memoria. Esa sí que es memoria histórica de verdad. Hechos tan heroicos y nos creamos todavía aún fervientemente, muchos de nosotros, yo no, muchos de los ciudadanos españoles, las leyendas negras que son unas mentiras monumentales y que son propaganda de guerra en aquel momento de los anglos, de los ingleses, para descomponer ya todo lo que quedaba de residuo de aquellos hechos gloriosos y del imperio español, que fue un imperio generador, civilizador, humanista, evangelizador y todos los dones que queramos. ¿Qué es lo que motivaba a unas personas a resistir durante 4 años de una manera tan convencida de que había que hacerlo? ¿Y por qué? ¿Cuál era ese convencimiento?
Vamos a ver, son dos casos diferentes. San Juan de Ulúa, como he dicho antes, era una isla. Al ser una isla, pegada al continente, pero que era una fortaleza como flotante, hubo un interés de la corona española en conservarla. O sea, es muy típico cuando hay digamos, una retirada de una metrópoli, dejar un territorio ahí. Por ejemplo, nosotros tenemos un ejemplo clarísimo con los territorios de soberanía de norteafricanos. No hablo de Ceuta y Melilla, porque eso ya fueron españolas antes de que existiese Marruecos, pero cuando se disuelve el protectorado español, se conserva las Islas Chafarinas, el Peñón de Vélez, el Peñón de la Gomera, etcétera, etcétera. Pues aquí se quiso conservar San Juan de Ulúa. Por ejemplo, en Chipre hay dos bases militares inglesas que cuando Inglaterra da la independencia a Chipre, se queda esos territorios. Guantánamo, cuando en 1903 Estados Unidos pierde Cuba y tiene que reconocer la independencia de Cuba, se queda la joya de Cuba, que es Guantánamo, como base. La base de Ramstein en Alemania, del ejército estadounidense a partir del año 45. Entonces, y muchos más ejemplos hay. Por ejemplo, Kaliningrado, ¿no? Cuando los rusos soviéticos toman Königsberg, cuando se descompone en el año 45, Prusia Oriental, cuando se descompone la Unión Soviética, Rusia mantiene ese enclave que hoy en día hay un territorio soviético, ruso, mejor dicho, en el norte de Polonia. Y esto es una constante en la historia. Entonces, Fernando VII pensó, bueno, si perdemos México, perdemos Nueva España, conservamos San Juan de Ulúa y lo tenemos como cabeza de puente por si hay un intento de reconquista, que lo hubo y en el libro sale. Entonces, ¿qué ocurría? San Juan de Ulúa se podía comunicar muy bien con Cuba porque estaba un día de navegación. Entonces, las crónicas que yo he leído decían los generales, hombre, si mantenemos un constante tráfico regular de munición, de tropas, de víveres, medicinas entre La Habana y San Juan de Ulúa, podemos mantener un enclave español ahí. Ojo, si no hubiera caído la fortaleza, hoy en día sería español San Juan de Ulúa, sería el Gibraltar nuestro allá. Y la verdad es que cayó cuando México pudo construir, después de 4 años y medio, una gran flota con ayuda inglesa, con tripulaciones inglesas, con barcos vendidos por Inglaterra y con capitanes ingleses. Y entonces ahí, cuando la última expedición, la última flota del capitán Laborda intentó auxiliar San Juan de Ulúa, ya no pudo llegar. Además aparecieron en escena barcos con bandera de Colombia. Hablamos de la Gran Colombia, que era en aquel momento un país muy importante que tenía ya rivalidad con los Estados Unidos, y entonces ya vieron que no podían auxiliar esa plaza, entonces la plaza tuvieron que capitular. Si nos vamos al sur, al Real Felipe, eso fue totalmente diferente. En el Real Felipe, España no tenía interés en esa gran fortaleza. ¿Por qué? Primero porque era continental y es fácil mantener una isla independiente, pero es muy complicado mantener un territorio continental independiente. Y aparte que así como San Juan de Ulúa era fácil abastecerla, por la poca distancia con Cuba, claro, para ir a Lima, al Callao, tenían que doblar el Cabo de Hornos, subir para arriba, Chiloé todavía era español, pero pronto cayó, y llegar hasta abastecer el Real Felipe. Entonces, ¿qué ocurrió? Si San Juan de Ulúa hubieron varias expediciones de reemplazo de tropas, hubieron varios condecorados que estuvieron en varios reemplazos, en el Real Felipe no. O sea, solamente llegó una expedición, la expedición de Roque Guruceta, un capitán de navío con 2 barcos, el Asia y el Aquiles, y que salió de España cuando esos territorios eran españoles y llegó después de la batalla de Ayacucho. Y cuando vio que aquello estaba sobrevolado, se tuvo que ir para Filipinas. O sea que Rodil en Real Felipe no tuvo ninguna ayuda. ¿Por qué resistió? Que es la pregunta que tú me formulas. Bueno, muy sencillo. Cuando se rinde el ejército realista en Ayacucho, en el acta de capitulación de Ayacucho hay un capítulo que pone que será entregada la fortaleza de Real Felipe en el Callao. Entonces apareció un barco con bandera inglesa en el Real Felipe con un oficial español y con un oficial peruano ya de la independencia de Perú. Y llevaban el acta original de la capitulación de Ayacucho, el acta original, para exhibírsela a Rodil y que rindiese la plaza, que es lo que habían firmado ellos, lo que se había establecido. Claro, Rodil dijo una frase que yo considero histórica, dijo que capitulen, o mejor dicho, que se rindan los que han firmado el acta de capitulación, porque ellos han capitulado, yo no he capitulado, yo no he firmado nada.
con lo cual me niego a rendirme. Aparte que cuando aparecieron con un barco británico, Rodil dijo que ese barco llevaba una bandera pirata porque consideraba a Inglaterra una nación pirata y, lógicamente, se negaba a dialogar con piratas o con personas que iban a bordo de barcos piratas. Y al oficial español le dijo que, como había capitulado en Ayacucho, era un desertor. Con lo cual, yo que soy político, podemos decir que la negociación empezó con mal pie. Y, bueno, simplemente fue el empecinamiento de José Rodil de mantenerse hasta el final. Y José Rodil acogió, hay unas cifras que dicen 8.000, me parecen muchos, otras cifras dicen 4.000 limeños realistas, población limeña, entre ellos un presidente, el primer presidente de Perú, con su gobierno en pleno, con el presidente del Congreso peruano, con todos los ministros que eran independentistas, pero como estos países constantemente estaban en ebullición política, eran rivales políticos de Bolívar, de Sucre, etcétera. Y estos se refugiaron a Felipe, murieron de escorbuto y de hambre. Entonces, ¿qué ocurre? Que hizo dos cosas muy buenas José Rodil, que crear el batallón de obreros, que era un batallón que se dedicaba a reconstruir lo que por la noche derribaba o por el día la artillería, porque piensa que durante estos 2 años fueron constantemente bombardeados, constantemente. O sea, cuando se rinde el general Felipe, se rinde porque en la explanada central hay un montón de cadáveres pudriéndose porque no pueden enterrarlos porque el suelo era de piedra y habían unas 10.000 balas que habían impactado dentro de la fortaleza. Pues el batallón de obreros se dedicaba a reconstruir, como bien podía, los daños que causó la artillería. Y luego hizo una cosa que era la sección de confianza, que era una policía secreta, que eran personas militares de su confianza que cuando detectaban una conversación o un corrillo en el cual se estaba hablando de capitular, los ordenaba fusilar en el acto. O sea, Rodil no se andaba con puñetas. Incluso el caso de un amigo íntimo suyo que tuvo que dar la orden de fusilarlo porque había planteado la capitulación. Pues la verdad es que ¿no? es interesantísimo. Los 4 libros son apasionantes. Sí. Yo creo que tengo la librería que se doblan las baldas y algún día se me romperán, pero yo creo que voy a coger los 4. Mira, yo te diré una cosa. A ver, a mí me gusta tocar temas históricos inéditos. Yo no me veo con corazón de hacer un libro de la Guerra Civil Española o de la Segunda Guerra Mundial o de la Guerra de Emancipación de América, porque ya hay muchos. Pero tú te coges cualquiera de los 3, el de los perros de guerra, el de hispanos españoles en la Guerra de Secesión y este último, los últimos de América, desde la primera página hasta la última, lo que vas a leer ahí, hombre, a ti te sonará porque son hechos históricos, pero te va a sorprender todo. Que esto es importante, el libro de historia, porque compras un libro de historia al uso y te están dando otra versión de unos hechos que tú conoces perfectamente. ¿Me entiendes? Pero aquí, bueno, modestamente he tenido, yo soy como un minero de la historia y he descubierto 3 filones de oro y he escarbado ahí, simplemente he hecho esto nada más, con toda la modestia del mundo. Qué trabajo más bonito el que has hecho. Sí. Es bonito, es ilusionante y yo creo que es muy, muy enriquecedor, ¿verdad? Las categorías políticas de izquierda y derecha yo creo que son absolutamente falsas. No hay más favorecedores de la concentración de capital en manos de unos pocos a nivel internacional que la izquierda en este momento. O sea, están relacionados con los intereses financieros internacionales de alto rango, alta capacidad de desbaratamiento de las soberanías nacionales. Y yo divido a las personas en patriotas y antipatriotas. Y por eso vos lo catalogo dentro del género de patriotas. No hay muchos que se puedan meter en ese saco. Voy a decir que tú estás en un grupo de hispanistas en el que yo estoy y me permito tutearte porque como compañero de ese grupo. Y en este momento defender la hispanidad, defender la verdad histórica, defender los valores, defender, en fin, lo que hemos sido, yo creo que es un acto de obligación moral y de patriotismo. Y en ese sentido, ¿cómo ves la situación? Es decir, tanto en el ámbito cultural, que tú aportas más que un grano de arena, yo diría que un montón de arena,
En fin, ¿cómo ves la situación en el aspecto cultural? Yo creo que estamos avanzando, ¿verdad? Los que estamos ya despejando muchas dudas, muchas incógnitas. Bueno, yo modestamente, pero en fin, en el conocimiento de lo que fue nuestro pasado, etcétera, y los que intentan desfigurarlo con un afán de construcción cognitiva y de manejo de las conciencias y los subconscientes de las personas para que no sean patriotas. ¿Cómo ves tú Mira, esto? sí, en la distinción que has hecho, yo te diría que es cierto que no hay distinción entre izquierdas y derechas. Yo establecería una distinción entre globalistas y patriotas. Claro, sí. Esa es la cuestión. Patriota es el que está orgulloso de su nación y de su historia y de su pueblo. El globalista es aquel que se une a la tendencia político-cultural del momento, que es una especie de masa amorfa, que todo es igual, que no hay ninguna sustancia, no hay diferencias entre hombres y mujeres, no hay diferencias entre naciones, no hay diferencia entre nada, temas de género, es una cosa como un magma impenetrable, ¿no? Que además la gente tampoco lo entiende. Entonces yo podría decirte que yo como político, ¿no? Como diputado al Congreso, tengo constancia que la historia es una cosa, es una ciencia que a los partidos políticos, con excepción de Vox, no les interesa lo más mínimo. A la izquierda le interesa para denigrar a España. O sea, le interesa, el otro día en el Congreso hubo unas jornadas sobre el esclavismo, en fin, una especie de flagelación de autofustigarnos como españoles, cuando ha sido el país menos esclavista del mundo. Pedir perdón por el esclavismo español cuando los portugueses, los ingleses, los holandeses, los franceses no han pedido ningún perdón. Y nosotros, que éramos los más atrasados en ese aspecto, porque en España prácticamente no hubo ninguna esclavitud, y si la hubo muy escasa y en una época muy tardía. Por ponerte un ejemplo, en Cuba, por ejemplo, que es donde al final sí que había esclavismo. En Cuba, por ejemplo, un esclavo podía denunciar al juzgado a su amo si le pegaba. Esto en Estados Unidos era inconcebible, en Jamaica, en los países, en colonias británicas, francesas, en Brasil, era impensable. Por ejemplo, en Cuba no se podía vender las familias por separado, que esto era una crueldad brutal, porque un padre, una madre y unos hijos, que en los mercados de esclavos los vendían por separado y separaban la familia, esto en Cuba estaba prohibido. Si en Cuba querías comprar como dueño de una plantación de azúcar, quieres comprar unos esclavos, tienes que coger todo lo de la familia y que no le pudieras la mano encima, que te llevan a los tribunales. O sea, era otra esclavitud muy diferente. Entonces, ¿qué ocurre? Que la historia está... O sea, los partidos políticos simplemente no les interesan. Como he dicho antes, la izquierda le interesa para machacar a España, para denigrar a España, para ridiculizar a España, para hacer daño a España y a los españoles. Y a la derecha, al PP, a Ciudadanos, es un tema que les es indiferente totalmente. O sea, es un tema que no es incluso cuando les hablan de la historia reciente, por ejemplo, del genocidio de sacerdotes, frailes en el año 36, esto del Partido Popular tira balón para adelante, dice, no, aquí no hay que abrir heridas, que es una frase que les encanta, hay que pensar en el futuro. Bueno, sí, pero a ver, pero si te ponen este reto, te hablan de esto, tendrás que decir algo, ¿no? Y Vox no nos gusta hablar de historia, pero, con perdón de la expresión, si nos toca las narices, entramos. Y entonces sacamos todas las verdades y decimos las atrocidades que cometió la izquierda en España durante la Guerra Civil. O sea, evidentemente en esa época todos éramos españoles, todos éramos hermanos, todos eran valientes, tanto republicanos como nacionales, y tenemos que buscar una reconciliación nacional que ya se buscó a partir del año 39. Pero lo que estoy viendo yo constantemente es que están agitando el monstruo, el fantasma de las dos Españas. El PSOE constantemente, cuando ve que hay una cosa que le afecta de corrupción, de lo que sea, ya venga, te ha de sacar el Valle de los Caídos, las fosas, claro, unas cosas que han pasado ya, a ver, 80 años, bueno, pues vale, pues si hay que hablar de eso, hablemos, pero claro, es que, entonces vamos a decir lo que opinamos y lo que sabemos de eso. Con lo cual, yo no soy partidario de enterrarlo todo, las cosas tienen que saberse, evidentemente, como historiador tengo que decir, pero claro, por ejemplo, la ley de memoria histórica solamente establece los crímenes que los hubo
del bando nacional, pero es que, claro, los republicanos parece que iban con regalitas en la mano, que no habían hecho nada. Pues no. Mataron los dos. A mí Con me lo parece cual, si han de pedir lamentable. perdón, han de pedir perdón los dos. Y si han de reconciliarse porque somos hermanos, lo tenemos que hacer los dos. Pero no un bando machacar al otro, que es lo que se hizo en el 36 y es lo que están queriendo hacer ahora. A mí me parece lamentable que después de más de 80 años revivamos los rencores. Es que la transición lo hizo muy bien. Felipe González, Adolfo Suárez, o sea, quisieron pasar página, tenían que democratizar el país, promulgar una constitución y evidentemente desenterrar la guerra civil no era bueno. Hasta Franco quiso también olvidarse del asunto. Franco, una de las causas que dicen por qué duró tanto el franquismo es porque Franco, en el fondo, yo creo que quería que la generación de la guerra civil que se estuvieron matando en campos de batalla falleciesen de ancianos. Y con los hijos de esos, entonces, iniciar un procedimiento democrático. Esta era un poco la idea genérica. Y los padres de la Constitución, los primeros presidentes del gobierno, todo fue bien y fue sobre ruedas a nivel histórico y a nivel de enfrentamientos, hasta que llegó esta gama nueva de presidentes de gobiernos socialistas, Rodríguez Zapatero, Pedro Sánchez, que bueno, ya extemporáneamente, o sea, 40 años después, lo que no hizo tu antecesor, Felipe González, lo tienes que hacer tú ahora. Cuando no viene ni a cuento, ni viene a colación. Y además con eso no consigues nada, porque creas enfrentamientos. Además que es un tema, insisto, el tema de memoria histórica, si lo tocan a fondo, es que entonces vamos a aparecer los historiadores y vamos a explicar las verdades del barquero y las cosas que no les va a gustar ahora oír. Claro. No les va a gustar oír. Pues yo tampoco, la verdad. Yo he estado 18 años en el Partido Socialista con Felipe González, o sea, estando Felipe González, mejor dicho, y me marché a cuando vi la cosa como venía con Zapatero, digo, oye, esto ya no es, esto no. Y ahora estoy en las antípodas del Partido Socialista. Y en este momento los combato como puedo, lógicamente con la palabra. Me queda otra. Sí. Pero vamos, os felicito a vos, a los... yo no estoy afiliado, pero voto. Y os doy ánimo y seguid porque es necesario, es imprescindible. Estáis haciendo una labor patriótica. Nunca mejor dicho. Y eso de patriotismo suena mal, ¿verdad? Suena como a facha. Pues no, patriótico. Sí. Yo creo que el Partido Socialista ha tenido siempre una dualidad. Ha tenido el Mr. Jekyll y el Mr. Hyde. Ha tenido un Partido Socialista de la época de la República con Julián Besteiro, Llopis, que era un partido socialista normal, normalizado, democrático, que es lo importante en estos temas. Y luego tenía, claro, el Partido Socialista de Prieto y de Largo Caballero, que era un partido marxista, leninista, estalinista, diría yo. Y yo diría que la rama Julián Besteiro ha estado personificada por Alfonso Guerra, por Felipe González, y estos de nuevos de Zapatero y Sánchez ya es otra vez la rama, la versión mala del PSOE, que es la versión incluso golpista del 34, que es la versión de Largo Caballero y de Indalecio Prieto, que además Indalecio Prieto, que encima estaba contra el voto femenino. Es que es unas cosas, claro, esta gente, cuando excavas un poco en lo que son y lo que han sido, claro, es que te quedas estupefacto. Sí. Así es, tal cual. Pues nada, me alegro muchísimo de que hayas participado en este canal y en Decisión Radio cuando se edite y se publique esta entrevista. Y daros ánimo y darte ánimo a ti en especial para que sigas escribiendo, porque lo que haces es un trabajo importante. Pero claro, yo, por ejemplo, he sido un poco divulgador, ¿no? Pero de la obra de otros. Pero claro, descubrir los aspectos ocultos de la historia y ponerlos a disposición de la gente para que se entere como yo mismo, para que se entere de cosas que no conoce, pues es importante. Es revelar, dar luz, revelar. Sí. ¿Sabes por qué es importante? Porque cuando sacas un personaje muerto en la historia, olvidado, y lo sacas a la luz, porque yo te he hablado de José Coppinger, te he hablado de Francisco Lemaur, que era el primer gobernador de San Juan de Ulúa, José Rodil, pero estaba, por ejemplo, Francisco Alaix, otro que se llamaba Ignacio Castellá, que eran catalanes. Estos están totalmente olvidados en la historia y yo modestamente les vuelvo a dar la vida intelectual, la vida, claro, si ya gente
lo recupera en su memoria, vuelven a vivir. Uno de ellos Castellar tenía 4 laureadas de San Fernando, era tetralaureado, acabó siendo también ministro de guerra, en fin, quiere decir que son personas importantes en la historia de España y están olvidados. Entonces, los historiadores tenemos esta capacidad de dar vida a personas ocultas. A ver, por ejemplo, hace 5 años, ¿quién sabía quién era Gálvez? ¿Quién sabía quién era Blas de Lezo? 4 historiadores. Yo lo sabía, pero la gente en la calle no lo sabía. Y ahora parece que Blas de Lezo hasta tiene un monumento en Madrid. Y todo el mundo habla de Blas de Lezo. Pues era un señor desconocido en la historia, ¿eh? Y Gálvez lo mismo. Hasta que 2 historiadores ilustres se les ocurrió sacar un libro de estos personajes. Y ahora ya todos son, Gálvez y Blas de Lezo, parece que no hay otra cosa. Yo espero que pase con Rodrigo, con Piquet y con Lemaur. Espero que pase lo mismo. Algún día veamos un monumento en Madrid o en su tierra. Pues nada, mucho gusto y hasta la próxima. Espero que haya más. Así será. Un placer.